Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la tercera edición del Congreso de Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales y Jurídicas. Contamos con la conferencia entrevista del profesor José Gabilondo, actualmente es profesor decano asociado de acreditación de la Universidad Internacional de la Florida en Miami, y su especialidad concretamente es financiero y bursátil, o lo que también se llama en el sistema español financiero y tributario. Muchas gracias por tu disponibilidad y tu tiempo, José. Bueno, para mí es un gran gusto y te celebro por el Congreso, que me parece que va a ser un evento excelente y me hace mucha ilusión poder participar y observar los ponentes. Perfecto. Bueno, hay una cuestión que nosotros en el Congreso estamos estudiando, no solamente el tema de la metodología y la innovación docente, sino también la formación en valores, la importancia del debate en el aula. Y bueno, ahí nos trae a colación un tema que me gustaría un poco que nos compartieras, un poco reflexionaras con nosotros qué está ocurriendo allí al otro lado del Atlántico, con el tema de la libertad de expresión, el tema concretamente de la polémica sobre la libertad de expresión o confrontación de ideas en el aula, ¿no? En las aulas universitarias en Estados Unidos. Bueno, Víctor, en realidad es un tema muy actual y es un conflicto que a la vez dice mucho del carácter particular de los Estados Unidos y la cultura jurídica y la cultura de contención. O sea, un poco de contexto. Antiguamente, hasta el siglo XIX, las facultades de Derecho no formaban parte de las universidades. La gran mayoría eran escuelas independientes como vocacionales. Y a partir de finales del 19, comienzos del 20, más universidades empezaron a adquirir facultades de Derecho. Y eso significa que el derecho en este país tiene este carácter dual. O sea, es una empresa académica porque forma parte de una universidad, pero también tiene el carácter de algo vocacional de cara al mercado, a la profesión. Yo creo que, y eso es un poco distinto, yo creo que al sistema continental, donde derecho hace mucho tiempo ha sido una asignatura académica. Totalmente. Ahora, lo que en nuestro sistema, la noción de libertad de cátedra se entiende como algo fundamental, que cada profesor tiene libertad dentro de los parámetros temáticos de su asignatura, de organizar la materia y decidir cómo la va a impartir, cómo va a evaluar. Hay tremenda libertad de cátedra. Uh-huh. En realidad, hay más libertad de expresión en cuanto a la investigación que uno hace, porque yo diría que ese es el ámbito donde gozamos de la mayor libertad. Porque una vez que estés en una aula, dentro de los parámetros de una asignatura, tienes que seguir esa temática, pero no obstante, hay libertad de cátedra. Ahora, pero lo que estamos descubriendo es que lo débil que es la protección para la libertad de cátedra. O sea, aquí se habla de la Constitución y que la Constitución protege la libre expresión, pero algo muy particular del sistema estadounidense es que la Constitución se aplica solamente contra el Estado. O sea, las escuelas privadas, las empresas privadas no son sujetos a las prohibiciones constitucionales. Pero qué interesante esa idea, me parece súper interesante lo que estás comentando, ¿no? Es como se aplica únicamente al sector público y no al sector privado el tema constitucional. Sí, es algo a mí me parece muy radical porque, porque básicamente hay una gran diferencia en cuanto a tu libertad si estás en un ámbito público o privado. Y también yo creo que eso tiene que ver con, digamos, la orientación mercantil capitalista de la formación de la Constitución. La idea era, bueno, vamos a tener este gobierno federal
y puede limitar, se puede limitar el gobierno, pero no el sector público, el sector privado. Queremos que las empresas gocen de mucha libertad, de forma que nuestro sistema, diría yo, estructuralmente favorece más, digamos, libertad de empresa, y eso significa menos protección constitucional en frente del sector privado. Ahora, o sea, lo que uno sí tiene son leyes federales. El Congreso puede adoptar una ley, por ejemplo, y lo ha hecho, protegiendo los empleados de discriminación racial o según la orientación sexual. No lo han hecho todavía. Eso sería una ley, pero eso es de rango inferior a la Constitución, y pudiera venir a alguien y retar esa ley diciendo, bueno, esa ley de antidiscriminación en realidad vulnera mi derecho en el sector privado de hacer lo que sea. O sea, y menciono todo esto porque en los Estados Unidos tenemos 200 facultades de derecho. Yo diría que más de la mitad son privadas y como más de 40% son públicas. Yo trabajo en una pública. Eso significa que yo, como empleado del Estado, de alguna manera, porque trabajo para el Estado de la Florida, yo gozo de la protección constitucional en mi trabajo. Pero, por ejemplo, yo tengo amigos que trabajan, o sea, a 20 kilómetros en la Universidad de Miami, que es una escuela privada. Ellos también tienen libertad de cátedra, pero no se fundamenta en la Constitución. Se tiene que basar en la relación laboral, el contrato, la tradición, y también nosotros tenemos un cuerpo acreditativo, se llama la American Bar Association. Es como el Colegio Nacional de los Abogados, y ellos tienen una unidad que inspecciona y acredita las facultades de derecho. Esa unidad requiere que los profesores tengan cierta libertad de cátedra. O sea, si una escuela si una facultad de derecho quiere seguir siendo acreditada, tiene que cumplir. Pero eso no es ni una ley ni un requisito constitucional. Ok, ya. Sí, es como un requisito gremial. Sí, consolidado en el tiempo, pero es un requisito gremial del sector privado que se respeta, pero no es un imperativo constitucional. Muy interesante. Muy interesante. No, para nada. Y algo interesante es, bueno, como igual se han dado cuenta, a partir de varias décadas ha habido como una aula muy conservadora, yo diría reaccionaria, que intenta en realidad como reestructurar el pacto social. Eso empezó con Reagan en los años 80 y ha sido interrumpido un par de veces, pero con el presidente Trump, o sea, se aceleró. Y parte de ese proyecto es decir, nosotros no queremos respetar ese acreditador, queremos nuestro propio acreditador. Es injusto que este gremio de abogados ejercen esta... Y porque ellos ven, el movimiento derechista ve el ABA como algo progresista. No. Y lo es, en cuanto a abogar por normas de... Sí, claro. Exacto, de forma que hay toda una polémica normativa de quién debe acreditar las facultades de derecho. Ahora, te explico todo esto porque lo que yo me he dado cuenta ahora, estando en el medio de esta polémica en mi país, es que la libertad de cátedra es algo muy débil. Es un concepto que suena maravilloso y es muy importante. Yo me identifico mucho con eso, pero si elementos políticos quieren ingerir en eso, lo pueden hacer.
Y te doy un ejemplo. Yo vivo en la Florida, trabajo en el sector público del estado y es donde quizás han innovado, ha innovado el movimiento conservador en cuanto a limitar la libertad de cátedra. Y llegó hasta tal punto que el año pasado iban a promulgar una ley que prohibía la enseñanza de teoría crítica, lo que se llama critical race theory, crítica racial, queer studies, cualquier cosa que tenga crítica como concepto. Y al final lo diluyeron, pero lo que pasó es que cuando el gobernador y la legislatura y las administraciones centrales mandan esas señales, la gente se asusta. Yeah. El académico es como, yo creo que uno hubiera pensado que es valiente porque tiene esa seguridad de cátedra, pero en general no lo es y es muy vulnerable. De forma que en mi facultad habían profesores que dicen, bueno, yo estudio el efecto del racismo sistémico en el sector público. Yo creo que debo buscar otro trabajo porque ese concepto de racismo estructural se vuelve prohibido. Eso es algo absurdo, pero es parte de lo que está pasando. Y ahora también yo diría, que es típico del ataque que viene de la derecha contra la libre expresión, en el sentido que en este país, por lo menos, hace mucho tiempo que la universidad se ve como un nido de liberales y subversivos, personas de posible deslealtad y un ambiente sospechoso. O sea, enfocado en los profesores, y se ven los profesores como en esta narrativa, los profesores son como promotores de ortodoxia liberal. Y en realidad eso ha pasado de vez en cuando hace mucho tiempo, pero en el contexto nacional que hemos vivido desde los 80s, en el cual la derecha ha ganado mucha normatividad, se toma más en serio. De tal manera que, por ejemplo, ha habido un movimiento como de acción afirmativa para contratar conservadores y profesores religiosos. Porque dicen los conservadores y los profesores, o sea, digamos, de una ortodoxia católica, hay poca gente como yo en el claustro. La mayoría son, o sea, lo que sea. Hay poca, se han apoderado del discurso de la representación, la igualdad. Sí, interesante, interesante. O sea, inicialmente se opusieron a las políticas de representación, pero ahora se dan cuenta, no, lo podemos apropiar. Y esto en una universidad pública como la que tú estás, ¿en qué medida la libertad de expresión realmente dificulta, sobre todo que en derecho es fundamental? Es decir, hay otros, quizá en otros ámbitos como la matemática, donde quizá no se preste tanto a la confrontación de ideas, pero ¿en qué medida un Estado como son los Estados Unidos, siempre que es un ejemplo de libertad, en qué medida esto queda cercenado, limitado, o cómo has visto tú que en los últimos tiempos ha podido al debate de ideas dentro de la universidad, en tus clases o en los claustros, en las normas propias de la universidad pública? ¿Cómo se ha traducido esto en la práctica del día a día? Bueno, y haces un buen punto, que en matemática esto dudosamente va a plantear problemas, pero en un campo como derecho, que en el fondo es como la ciencia de la normatividad y que se basa en estas ideas, es un campo muy vulnerable. Y también, o sea, el detonante para todo esto, el detonante hace un par de años fue lo que se llama Critical Race Theory, teoría crítica, que es una disciplina jurídica, es una disciplina desarrollada por un grupo de juristas que hace 30 años empezaron a estudiar el racismo sistémico. O sea, es
fue una asignatura jurídica que provocó todo esto. Bueno, lo que yo veo es de parte de los administradores miedo. Por ejemplo, a la hora de contratación, están conscientes, esta persona da materias que tienen que ver con esto, con estos temas prohibidos. Pero lo que a mí me preocupa más es, en inglés hablamos de lo que se llama como el chilling effect, el efecto de enfriar. O sea, solo aunque tú como académico, aunque nadie ha sido disciplinado, tú te frenas. Una autolimitación, ¿no? Ya, sí, entiendo. Exactamente. Tú dices, ay, no, bueno, yo no voy a esperar, yo no voy a ser el primero o el segundo. Claro. Y, por ejemplo, yo soy la persona que programa la oferta académica y yo quería ofrecer, tenemos, bueno, este curso de Derecho Racial Crítico. Y la persona que en general lo da estaba un poco nervioso. Y yo dije, bueno, yo entiendo, yo entiendo, tú no lo tienes que dar, pero yo quería establecer la idea que podíamos y Claro. Íbamos. Al final la persona decía, no hacerlo, pero a mí me pareció importante no desdoblarse. Sí, y mantenerse firme en la idea de poder plantear este tipo de oferta académica a pesar del contexto, ¿no? Sin mantenerse firme en la idea de que la universidad es un ágora de debate, es un espacio de debate y que hay que mantener. Una cosa que te iba a preguntar, José, cuando tú me has dicho una curiosidad, en las universidades de Florida, por ejemplo, donde el español está tan difundido, oficialmente en la universidad se imparten cursos en español, cursos de derecho, cursos de historia, en lengua española como lengua vehicular. Sí, de vez en cuando. O sea, han habido movimientos para establecer el inglés como el idioma oficial en la Florida y no ha prosperado. De forma que sí tenemos. Y también, por ejemplo, yo hace unos años yo desarrollé una materia que en realidad yo lo llamé profesión jurídica comparada. Porque el propósito era comparar el sistema, la formación de juristas en el sistema anglosajón con el civil. Y era una asignatura muy interesante y uno tiene que hacer este proceso de proponer el curso, explicarlo, defenderlo. Y yo me acuerdo en aquel entonces, cuando yo presenté el curso, mis colegas decían, bueno, el título tiene que estar en inglés. Tiene que estar en inglés porque está... Y yo, eso es una locura, absolutamente no. Y o sea, otra cosa de la universidad, yo me doy cuenta que aquí por lo menos, a veces si empujas un poco, la gente cede porque no quieren conflicto. De forma que al final lo aprobaron en español y no hubo ningún problema. Porque otros departamentos tienen cosas, tienen cursos en español. ¿Y por qué no derecho? Claro, no sé si, sobre todo derecho comparado, que es fundamental, ¿no? El derecho comparado, o hay ramas del derecho que pueden ser comunes, si se puede, el tema de derechos humanos o de protección internacional, bueno, hay cosas que sí se podrían ser en ambos. Y José, ya entrando, por ejemplo, en cuanto a lo que es la metodología o la pedagogía que utilizas. Pero Víctor, una cosa, quería hacer un punto más. Sí, dime, por favor. Porque yo, lo que quería decir, yo he hablado solamente de los riesgos a la libertad de cátedra de la derecha, pero también ahora vienen de la izquierda. Y eso es lo que es tan preocupante. O sea, para mí, cuando la derecha y la izquierda se ponen de acuerdo, o sea, corre, porque se pierde esa natural como disciplina. Y de la izquierda viene esta idea de que, bueno, y se basa en parte por la idea de las identidades, que las palabras hieren y hay que evitar imágenes, palabras, supuestos. Políticamente correcto, ¿no? Sí, que van a herir. Y, por ejemplo, han habido casos, no en mi escuela, de un profesor que en su examen él había escrito un ensayo
y era derecho penal, de forma que se trató de una supuesta violación. Y unos alumnos en el examen dijeron, ay, no, pero esos hechos que formaban la base de la pregunta, a mí me sacan de quicio y pusieron no es una demanda legal, pero es el mecanismo disciplinario de la universidad. Y eso es, o sea, y eso también, ahora como profesores, uno tiene que tener cuidado. Yo tengo un amigo que da derecho constitucional y él tiene como, en cada clase, él tiene como un archivo de sus notas, y detrás del archivo él tiene escrito, sé políticamente correcto, para acordarse de dónde. Y eso es como irónico, y también frena. Claro, sí. Pero solo quería hacer eso, que es una como colaboración rara Sí, entre... la ortopraxis, ¿no? Sí, al final muchas veces los extremos se atraen o se conectan. Es decir, muchas veces Sí, las extremidades terminan conectando. Es decir, que por lo tanto por eso la universidad, yo creo, es un espacio, más allá de hablar de política, es un espacio liberal en el sentido de libertad. sí, Y debe mantenerse así, neutra y liberal, donde todas las opiniones caben desde la argumentación y el respeto, ¿no? Yo creo que es fundamental totalmente de acuerdo. no perder esa vía. Y ahora, como te preguntaba, en relación al tema, por ejemplo, de la pedagogía, que tú como, por ejemplo, profesor de Derecho Financiero o como también adjunto al decanato de la facultad, no sé si nos puede hablar un poco, bueno, de algún tipo de estrategia pedagógica que esté utilizando, el método de casos, no sé, algún tipo de metodología que ayude, por ejemplo, al estudiante a comprender pues, los sistemas jurídicos de la Common Law u otros sistemas jurídicos. O con mucho gusto. Y a mí me parece un tema muy, muy importante, porque yo creo que la enseñanza del derecho es pieza angular en la reproducción del sistema jurídico y de la familia jurídica. Y yo sí creo que hay estas, por lo menos, o sea, las familias que René David identificó, el derecho del common law, el derecho civil. Y yo creo que nuestra forma de enseñar es algo que sienta los fundamentos del juez, la inseguridad jurídica y la cultura de contención y la propensidad a resolver los pleitos en tribunales. También es porque somos un país muy heterogéneo, distintas religiones, etnias, y de alguna manera lo que tenemos más en común es el sistema legal y los tribunales. Allí ventilamos y resolvemos disputas. Ahora, es algo muy interesante, o sea, nuestro sistema de enseñanza tomó lugar en la Facultad de Derecho de Harvard a finales de los siglos XIX, bajo un hombre que tenía un nombre muy prepotente, Cristóbal Colón Landel. Y así se llamaba, y es como sus padres sabían que él iba como colonizar el campo de enseñanza, porque fue él que dijo, bueno, lo que debemos hacer es reunir casos actuales en un libro y usar esos casos para elucidar, sacar los conceptos grandes que subyacen así. O sea, su idea era que, bueno, el derecho se compone de unas reglas, no siempre escritas, pero aplicadas en un caso. Y lo que podemos hacer en el aula es leer el caso y ir como un arqueólogo un poco, es como un ejercicio forénsico, mirar y preguntar, bueno, ¿qué hay en este caso? ¿Cuál es la ley que ejemplifica? Y él empezó, él es el más famoso, él es como el padre del sistema socrático de los casos. Y la idea es que el alumno lee un caso y el profesor le hace preguntas sobre el caso, sobre los hechos, sobre lo que pasó, sobre el razonamiento. Y
y la idea es solicitar la opinión del alumno. O sea, y en teoría eso forma la base de una discusión más abierta, porque el consejo que le damos al alumno es, aunque no seas tú quien está presentando, ponte en su lugar y hazte esas mismas preguntas y repite por tu cuenta lo que está pasando. Y ese sistema ahora tiene muchos abusos porque puede ser un instrumento de crueldad pedagógica y porque insta con una relación de poder muy clara, y un alumno de derecho, imagínate, del primer semestre, está muy nervioso, nunca ha estudiado, o sea, está en una posición de vulnerabilidad. De forma que se presta para abusos, pero también se presta para aprender a como desarrollar una orientación hacia los casos. Y ahora yo no me daba cuenta de esto cuando ocurría en mi formación hace 30 años. Yo ahora, mirando atrás, me doy cuenta de lo que pasó y por qué y cómo, pero en aquel entonces no estaba consciente de lo que me estaba pasando. Pero ahora yo creo que lo que hace nuestra pedagogía es fomenta esta idea que el caso es abierto, puede haber sido resuelto de otra manera, los hechos son lo más importante, cambia un hecho, cambia el resultado. Y yo ahora me acuerdo, en Derecho de Obligaciones nos enseñaron esta idea que todo contrato es incompleto. Aunque intente ser completo y hagan todo lo posible para completarlo y formalizarlo, es imposible diseñar un contrato que va a evitar pleito en cuanto a interpretación o aplicación. Y eso era una idea, o sea, un poco rara, pero yo creo que lo que hace es te enseña, bueno, como cada acto jurídico es incompleto, no solo los contratos, las constituciones y las leyes, Claro, porque en este sistema todo es litigable y claro. justiciable. Es casi como pensar que todo es relativo, que hay un cierto relativismo en la normatividad también, es decir, que no hay principios absolutos, el contrato es incompleto, la Constitución es incompleta y, como tú has dicho, muchas veces la solución a un conflicto puede cambiar en función de la interpretación de un dato o de una aportación de una prueba o de un elemento determinado. Es decir, un poco de ahí yo siempre digo a los alumnos que el derecho no son matemáticas, 2 más 2 no son 4, 2 más Sí, 2 puede ser 5 o 46, depende de tantas cosas. De eso también, gracias a eso existen los tribunales, y porque de lo contrario sería meter el conflicto en una máquina, darle un botón y sí, buscar la solución, ¿no? sí, o sea, yo tuve la oportunidad de pasar un tiempo en España en una facultad de Derecho y es donde me di cuenta de la importancia de la noción de seguridad jurídica y el propósito de seguridad jurídica. Y me di cuenta, en nuestro sistema, o sea, se basa en la inseguridad jurídica y tú tienes que pagar muy bien para la seguridad jurídica, que aquí toma la forma, digamos, de una opinión de un despacho. O sea, asegurando que algún documento es correcto, que la transacción es válida. Y yo me di cuenta, Sí, avalando, sí, te hemos entendido, es decir, avalando concretamente la idea o la interpretación de la norma. sí, yo creo que a mí siempre me ha asombrado el papel del notario y como la certeza que da el notario. Si tú quieres esa certeza, tienes que comprarlo o tiene que haber un juicio que te ampare. Y yo me doy cuenta que aquí los operadores jurídicos son como ingenieros de inseguridad jurídica y buscan los huecos, porque los huecos en un contrato, cualquier acto jurídico, se pueden usar para su cliente, se pueden monetizar. Y yo creo que
para el alumno es muy frustrante este método porque lo que quieren es, bueno, dime cuál es la doctrina, dime Claro, la norma. claro. Y uno se lo tiene que dar, pero con muchos matices. Y, por ejemplo, yo doy en el curso de Derecho Tributario, enfrentamos esta pregunta, ¿qué se considera renta? Y es una pregunta que tiene muchas subrespuestas, calificaciones, pero es siempre, como tú dijiste, es relativo, contextual y variable. Totalmente, es relativo. Pues qué interesante, qué interesante. Bueno, y la metodología también, vosotros también se aplica ya, supongo que sí, en las universidades, todo el tema de la enseñanza online, oficial, me refiero. La enseñanza Sí, oficial online, sí, porque aquí desde la llegada de la COVID sí que se han implementado muchas mejoras en cuanto a lo que es la formación a distancia, ¿no? Si vosotros también se está haciendo esto en la práctica. es muy interesante porque la pandemia, o sea, como para sobrevivir durante la pandemia, adoptamos muchos nuevos métodos y nos hemos quedado con muchos de ellos. O sea, muchos profesores y alumnos se dieron cuenta, me gusta esta modalidad. De forma que estamos en un proceso de transición y, por ejemplo, nuestro acreditador, el ABA, acaba de aumentar el número de créditos que se puede tomar no presencialmente. Antes solo podía tomar una tercera parte de tus créditos, que son 90 créditos, no presencialmente. Ahora 50%. Y eso reconoce un cambio. Ahora, y también tenemos muchos modos de lo que llamamos educación a distancia. La familia entera es educación a distancia. En un extremo está lo que llamamos, no sé, o sea, asynchronous remote, o sea, no sé cómo se traduce, pero el profesor prepara el curso y el alumno no lo toma cuando quiera. Y Sí, no sí, hay... puede ser síncrono o asíncrono. Puede ser, la formación puede ser en el momento o bien a través de vídeos encapsulados que el alumno lo puede ir viendo de forma asíncrona, de forma a su ritmo, ¿no? Sí, 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 eso también sí. Exactamente, como los dos modos son síncrono, donde como lo estamos haciendo hoy tú y yo, el profesor aquí y todos los alumnos en sus casas, o asíncrono. O estamos experimentando con lo híbrido, que es, bueno, mitad presencial y mitad, o sea, síncrono o asíncrono. Y la realidad es que es como muy fluido. Por ejemplo, no sabemos como de semestre a semestre qué se va a permitir, porque también, o sea, en la Florida se opusieron a la educación a la distancia. Y Ah, la sí. idea, sí, era en parte tenía que ver con como la negación de COVID, Ah, porque la idea era, porque teníamos un gobernador, o sea, negador de, no, nada, todo debe seguir igual. qué O sea, locura. sí, era una locura. O sea, la Florida fue uno de esos estados que resistió las mascarillas y en la universidad la idea era, bueno, queremos que la gente, o sea, tenemos todos esos edificios vacíos, queremos que la gente esté allí. De forma que ha sido una lucha permitir que usemos estas tecnologías, pero poco a poco está pasando. Bueno, pues José, ya vamos a terminar con la entrevista. Me ha parecido muy interesante, bueno, tener una perspectiva de cómo funciona el sistema, por lo menos en el estado de Florida, ¿no? Es decir, cómo funciona la diferencia entre la universidad pública y privada. Realmente yo, como te comentaba antes de la entrevista, hay una gran diferencia entre el sistema universitario continental en Europa y el sistema anglosajón y concretamente el sistema de Estados Unidos. Incluso la propia contratación de profesorado. Aquí en España, una última pregunta, en España y también hay en Italia y en Francia, hay una agencia nacional, es decir, de carácter federal, que acredita
ya no solo a las universidades para poder dar, ofrecer cursos o ofrecer grados, sino también al propio profesorado, es decir, para poder ser funcionario, según las distintas categorías, hace falta que el currículum de cada profesor haya sido examinado por una agencia nacional y avale el nivel de calidad para poder ser profesor. De hecho, uno de los requisitos que exigen a los profesores en España, y por eso este congreso, es participar en eventos y congresos de innovación docente y renovación pedagógica. Entonces, sin esos requisitos, sin ese aval, sin esa acreditación, un profesor no puede acceder a la función pública dentro de la Universidad Española. Es un requisito sine qua non para ser funcionario. Por lo tanto, en Francia pasa exactamente igual y en Italia exactamente igual, ¿no? Hay un sistema de acreditación, de homologación de calidad a nivel europeo, ¿no? Que van avanzando. Entiendo, claro, el sistema norteamericano, en este caso Estados Unidos, al primar la iniciativa privada, el sistema tiene que ser muy, muy distinto. Imagino que todo dependerá más de los acuerdos que puedan alcanzarse con cada universidad. Incluso un profesor puede tener un salario distinto de una universidad a otra, cosa que aquí y no puede ocurrir eso. Hay una uniformidad salarial y después cada uno puede investigar lo que quiera, pero hay los funcionarios, hay una cantidad de dinero al mes, de complementos que están fijadas a nivel estatal y a nivel de comunidad autónoma, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante la diferencia con Estados Unidos. Sí, me parece que ustedes aceptan mucho más fácilmente la noción de una administración central que uniformiza, que necesariamente es pública, me imagino. Claro, es que es pública y crea, como había dicho, uniformiza sobre la base de la igualdad. Después puede haber pequeñas diferencias de complementos entre regiones y comunidades, pero sí que hay una base uniformadora y que homogénea, un poco hace una homogeneidad para evitar los desequilibrios, ¿no? Desequilibrios entre universidades. Después la universidad privada, que en el caso de España es reducida el número, pueden establecer los sueldos que ya considere pertinentes, que no suelen ser más altos que los públicos, pero normalmente el sistema continental es un sistema de origen napoleónico, donde la administración tiene mucho peso, es pública obviamente, y respetando la libertad de cátedra, que se respetada, es un principio constitucional. Sí que hay unos límites dentro de los cuales cada universidad tiene que moverse, es decir, no puede hacer lo que quiera. Bueno, qué interesante. O sea, ojalá podamos seguir comparando y explorando estos temas y me hace mucha ilusión conocer lo que van a hacer en el Congreso. Bueno, pues yo te pediría que siguieras con nosotros. Vamos a hacer entrevistas también a otros colegas de América Latina y de España, de distintas disciplinas, no solamente del derecho, sino también en ciencias políticas, sociología, para ver cómo se están desarrollando pues, estas estrategias de innovación en la formación universitaria. Bueno, José, muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad y seguimos en contacto. Seguimos. Hasta luego.